través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Y como les comentaba la semana pasada, el domingo pasado, es una bendición poder enterarnos de cómo este servicio también es visto por muchos hermanos que se encuentran fuera por distintas razones, y también por hermanos que no conocemos, ¿no es cierto?, pero que también de alguna manera reciben la bendición de poder tener por medio de la tecnología, ¿no es cierto?, este servicio también en vivo. Así es que damos gracias al Señor y por supuesto también, ahora que ya nos acercamos a fin de año, hay evaluaciones que hacer y una serie de otras decisiones que tomar, y una de ellas probablemente y con toda certeza sea mejorar aún más la calidad de la señal, porque evidentemente a la luz de los entre comillas, por favor, resultados que en definitiva ha dado esto, y con la posibilidad de bendecir a otros, bien vale la pena, ¿no es cierto?, hacer una inversión mayor en equipamiento que nos permita dar una señal mucho más diáfana, más clara, ¿no es cierto?, que le permita tener una mejor resolución en este servicio que tan amorosamente le damos, ¿no es cierto?, le damos. Hoy están todos en el remate de la Pampilla. El pecado hizo presa de la hermandad. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio que hemos llevado ya a lo largo de varios meses. Les recuerdo que son varios meses, y el propósito central de este estudio es contrastar, o mejor dicho, ratificar la veracidad de la Biblia. Por eso es que se llama el Evangelio y la Verdad, el macroestudio, que nos ha llevado las últimas semanas a la obra del Espíritu Santo, principalmente por lo que observamos, vemos, desgraciadamente el día de hoy, que se hace y dice en relación al Espíritu Santo. La verdad que sería largo de enumerar la cantidad de cosas extrañas, algunas de ellas bastante insolentes, que se le atribuyen al Espíritu Santo, y en el cual desgraciadamente gran parte del pueblo de Dios está diciendo amén. Entonces, el propósito central del estudio del Espíritu Santo, que lo hemos llevado varias semanas, como les acabo de decir, ¿no es cierto?, es nosotros tener la visión bíblica del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es Paracleto, o el Consolador, como lo nombra el mismo Señor Jesucristo, que significa una persona o de la misma especie o de la misma clase, porque es Dios, ¿no es cierto?, y analizamos sus cualidades como tal, y por lo tanto no puede actuar el Espíritu Santo fuera de la sintonía de lo que ha dicho el Padre, de lo que hizo el Hijo, de lo que ha dicho el Padre, de lo que ha dicho el Hijo. Recuerden ustedes que la palabra dice, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, y el mismo Jesús recalca, tu palabra es la verdad. En cualquier circunstancia, ¿no es cierto?, para nosotros establecer el parámetro de la palabra de Dios, tenemos que establecerlo bajo el concepto de una verdad absoluta. De lo contrario, estaríamos cayendo en lo que a partir del siglo XX transformó la mentalidad del ciudadano de prácticamente todo el mundo, sobre todo el día de hoy con el tema de la globalización, en que podemos encontrar una abundancia de relativismo y una, digamos, aversión a todo lo que sea la verdad absoluta. Hoy día se celebra incluso el concepto de que es una persona abierta a todas las ideas. Eso, a la luz de la Biblia, es una aberración, porque justamente la palabra simple que aparece en el Antiguo Testamento significa una puerta abierta, y nosotros usamos puertas en nuestras casas para impedir que algunas cosas entren, impedir que algunas cosas salgan. Es decir, tenemos un filtro que en definitiva nos permite resguardar la integridad de nuestro hogar. Cuando decimos nosotros que tenemos una mente abierta a cualquier tipo de filosofía, lo que estamos diciendo es que no tenemos puerta y que dejamos entrar y salir cualquier cosa, y es por eso que la sociedad actual se encuentra con los valores tan torcidos y con una especie de somnolencia en todo lo que moralmente pueda establecerse como un valor absoluto. Entonces,
La importancia del estudio del Espíritu Santo nos ha llevado, en primer lugar, a estudiar la persona del Espíritu Santo, por supuesto, no con toda la profundidad que cada uno de nosotros le debe dar en su tiempo personal. En segundo lugar, hemos observado o tratado de divisar todas aquellas blasfemias modernas que se dicen contra el Espíritu Santo y que consiste básicamente en atribuir al Espíritu Santo obras, palabras, dichos y señales que no son del Espíritu Santo. Eso es fundamental y para eso necesitamos conocer la palabra. Y por supuesto también el Espíritu Santo dice que nos guiará a toda verdad y que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que está escrito en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el tercer aspecto que vimos la semana pasada? Es que la Biblia es la verdad. Esa es la verdad absoluta, esa es la norma de conducta, eso es la autoridad absoluta, total y definitiva de todo verdadero cristiano, la palabra de Dios. Ahora bien, el cristiano no solamente debe creer, conocer y aceptar que la Biblia es la única verdad, o que es la verdad, perdón, sino que además que es la única verdad y que además es la suficiente verdad. Vale decir, eso no deja cabida a otras revelaciones, a otras supuestas inspiraciones, como lo estamos viendo hoy día con este ministerio apostólico que es de carácter absolutamente satánico, atribuyendo a estos personajes, ¿no es cierto?, la facultad o la supuesta facultad de recibir nuevas revelaciones en relación, ¿no es cierto?, a la Escritura. Muchos de ellos, cuando uno lee sus enunciados y sus cartas de presentación, por así decir, establecen que ellos han sido dotados del mismo poder que el Espíritu Santo le dio a los primeros apóstoles y que por lo tanto ellos pueden, ¿no es cierto?, aducir claramente que hay otra revelación que ellos reciben y considerarlas también palabra de Dios. Y por supuesto, quien no las considera así, supuestamente se encuentra fuera de la voluntad de Dios. Y eso no es otra cosa que una aberración y una absoluta blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces, la verdad no solo es la verdad, la Biblia, sino que es toda la verdad y la suficiente verdad. ¿Para qué? Tal como lo dice el libro de Juan o el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, al final del capítulo, ¿no es cierto?, al final del libro dice que Jesús incluso hizo muchas otras cosas las cuales no están registradas en la Escritura. La Biblia no registra todo lo que Jesús hizo, no registra toda la historia, ¿no es cierto?, de Israel, no registra toda la revelación de Dios, pero sí dice que es la revelación suficiente para que nosotros tengamos, seamos salvos, en primer lugar, seamos salvos, ¿no es cierto? Y creyendo en Él dice que seamos salvos. Eso es fundamentalmente el tema de la verdad, porque vuelvo a insistir, un cristiano hoy día que está en uno de estos ministerios, si tú le preguntas, ¿es la Biblia la verdad?, la respuesta va a ser un sí, una afirmación, ¿no es cierto?, concreta. Sin embargo, cuando hablamos de si es toda la verdad y la única verdad y la suficiente verdad, vamos a encontrar ahí diferencias, porque estas personas, vuelvo a decir, se atribuyen nuevas revelaciones y que tienen un contacto verbal directo con Dios, no como el que tienes tú y yo cuando vamos en oración, sino que realmente Dios les habla y les dice cosas nuevas, porque incluso hay alguno de ellos que se ha atrevido a decir que Él ha sido puesto en Latinoamérica para completar la obra de Jesucristo. Eso ya es aberración. El punto no es solamente que esta gente lo diga, sino que el peligro, y es parte del tema de hoy, ¿no es cierto?, o el centro del tema de hoy, es que hay una multitud que dice amén. Amén. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en nuestro cuarto estudio acerca del Espíritu Santo, que nos lleva al concepto de que el Espíritu Santo nos da el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Vamos a ir a Levítico, capítulo 10. Primero que nada, Levítico, capítulo 10. Versículo 10 y 11. Ya en el comienzo de la ley que Dios da a Moisés, aparece
esta instrucción que mucho pueblo de Dios desgraciadamente ha olvidado en este tiempo. Levítico capítulo 10, versículos 10 y 11. Para poder discernir, se está refiriendo a la ley que se le está entregando, ¿no es cierto? La ley, la tabla que va a regir, ¿no es cierto?, la diferencia entre lo bueno, entre lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Dice entonces, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces hay un tremendo propósito en este primer pasaje que analizamos relacionado con el discernimiento. La palabra discernimiento, ahí en el Antiguo Testamento, es la palabra vadal, B larga A-D-A-L, vadal. ¿No es cierto? La palabra es vadal y significa dividir para seleccionar. La idea central de esto, o la palabra se usaba y la tomó como una forma alegórica, ¿no es cierto? Aquí Moisés, es cuando usted está limpiando, por ejemplo, el grano y va sacando las impurezas para que quede solamente el grano. Entonces es una división de aquello que no sirve con lo que sirve, de aquello que es santo, de lo que es profano, de lo que es bueno, de lo que es malo. Es decir, el cristiano, el hombre, la mujer de Dios en todo tiempo es conminado a seleccionar, no a tener una mente abierta, sino que a tener una mente con un filtro que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Siempre la Biblia es el filtro a través del cual nosotros permitimos que algo entre o permitimos que algo no entre. Y si hay algo que no corresponde y está dentro, tenemos que sacarlo. Eso es el discernimiento. La palabra vadal también la pueden encontrar como vin, B larga I N, que significa distinguir entre muchos y que hace la asociación de que entre una multitud uno puede distinguir a su hijo, a su esposa, a un ser querido. Es decir, que tiene esa capacidad de discernir. No son todas las personas lo mismo, no son todos los granos lo mismo, no. Tiene que haber una selección y eso es lo que el pueblo de Dios hace varias décadas no está haciendo. Y a cualquier porquería le dice amén. A cualquier porquería le dice amén. Entonces no es así. Ya estamos viendo que en el inicio de la ley que el pueblo de Dios recibió a través de Moisés, se encuentra esta ordenanza de poder discernir. Y una vez que nosotros discernimos, debemos enseñar. Discernimos para enseñar. El propósito central del pueblo de Dios es recibir instrucción. Recibir instrucción. Hoy día, en esta época, nosotros vivimos bajo una nube, podríamos decir, de relativismo que hace más necesario que nunca el discernimiento. Lo que más necesita la iglesia de Jesucristo verdadera el día de hoy es discernimiento para poder retener lo bueno, tal como le dice el Señor Jesús al mensaje de la iglesia de Filadelfia: retén lo que tienes. ¿Por qué? Porque hay una nube, dice también, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, conforme a su propia naturaleza carnal. Hoy día hay una espiritualidad o una relación con Dios basada en las emociones y en las sensaciones. No estoy diciendo que ni nos emocionemos ni sintamos, pero jamás eso fue, ni será el fundamento sobre el cual se levanta la vida espiritual de un verdadero hijo e hija de Dios. El verdadero hijo e hija de Dios tiene como fundamento la palabra de Dios, la Biblia. Santifícalos en tu palabra, sepáralos del pensamiento del mundo. ¿En qué? En tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra es la verdad. Si no estamos santificados en esa palabra, vamos a tener una mente simple, abierta a cualquier cosa que nos parezca, nos haga sentir o nos dé una satisfacción en nuestra naturaleza carnal. En nuestra naturaleza carnal. Hay desgraciadamente declaraciones de ministerios gigantes en las cuales dicen en su encabezado
y en sus comentarios, mejor dicho, no en su encabezado, es que de alguna manera la iglesia, fíjense lo que dice, la iglesia debe adaptar el evangelio a los tiempos y tener una conducta más social que escritural, porque de otra manera nos quedaremos infieles, dice. Y eso es lo que está haciendo hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, el, entre comillas, pueblo de Dios. Supuestamente, el propósito hoy día de la iglesia, en términos generales, no es enseñar la palabra de Dios, es atraer personas. Y por eso es que usan técnicas, usan formas como el mundo. Y a todo le colocan el apellido, recuerden ustedes, cristiano. Música cristiana. Pub cristiano. Fonda cristiana. Chicha cristiana. Y ahí va toda la gente, pero es cristiano, igual nos curamos, pero con que diga cristiano, la gente se traga todo. Y estoy hablando de hermanos. En mi experiencia personal, quiero decirles que hay una tremenda hambre por la palabra de Dios. La gente quiere, cuando está verdaderamente buscando a Dios, ¿sabes qué? Aunque sea una persona que esté totalmente confundida, que venga de un concepto religioso, de un concepto filosófico como la masonería, todo, pero está en una oscuridad. ¿Y sabes qué es lo que anda buscando? Verdaderamente, la verdad. Y hoy día la iglesia no está enfocado en darle la verdad, está enfocado en darle emociones, sensaciones, alivio. Y para eso va a usar todas las herramientas que en definitiva, ¿no es cierto?, el mismo mundo provee para conseguir ese objetivo. La gente dice, bueno, pero ¿qué dice la Biblia? No hay enseñanza sistemática de la Biblia en las iglesias. No hay estudios sistemáticos de la Biblia en la iglesia. Y eso, hermanos, trae como consecuencia que el pueblo de Dios se invalida para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Y solamente lo que escucha lo siente, ¿no es cierto?, le sabe bien y lo sigue. No importa qué tipo de filosofía o qué tipo de enseñanza supuestamente pueda existir bajo ese disfraz, pero efectivamente lo siguen. Si el gran problema no son los falsos ministros ni los falsos ministerios, el gran problema son el pueblo de Dios que como verdaderos borreguitos van detrás de aquellas enseñanzas que son absolutamente reñidas con la palabra de Dios. Entonces, vemos que ya dice que para poder discernir, y después de discernir, vale decir, después de distinguir, después de seleccionar, poder enseñar, poder transmitir. En el mismo Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 3, el primer libro de Reyes, capítulo 3, voy a leer el pasaje completo. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 9, pero el énfasis está en el versículo 9. Pero es preciso que siempre contextualicemos la palabra. Primera de Reyes 3:3 dice, más Salomón amó a Jehová. Primera cosa, Salomón amó a Dios. ¿Cómo es que amó a Dios? Andando en sus estatutos. De su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Saquen lo cultural. Hoy día tú no sacrificas ni hay lugares altos. Jesús dijo, ¿no es cierto?, llegará el día, y es el día que estamos viviendo, en que los verdaderos adoradores adoraremos en espíritu y en verdad. No hay lugares sacros. Pero en este tiempo el contexto histórico es que efectivamente los santuarios se encontraban a cierta altura y es ahí donde sacrificaba Salomón. Y el sitio donde sacrificaba es Gabaón. Era el lugar alto principal, versículo 4. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová de noche
en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te lo daré. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Hace un reconocimiento a la bondad de Dios. Después dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto, no me coloqué yo, no me autonombré pastor, no me autonombré apóstol, no me autonombré nada. Es Dios quien soberanamente levanta, coloca personas en los lugares que Él soberanamente quiere. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Aquí viene el énfasis. Da pues a tu siervo. ¿Es esa tu oración? ¿Es esa tu oración a Dios permanentemente? Da pues a tu siervo corazón entendido. Recuerden ustedes que la palabra corazón para el judío es la palabra lev, que significa, es un todo, incluye la mente, a diferencia del griego que hace la separación mente, cuerpo, alma. No, el judío cuando hablaba de corazón, hablaba de un todo. Entonces dice, da a tu siervo un entendimiento pleno, mental, emocional, ¿no es cierto? Dice, da pues a tu siervo corazón entendido, ¿para qué? Para juzgar, que es la otra palabra que se utiliza, juzgar entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, lo que dice la palabra y lo que no dice la palabra, lo que verdaderamente es el Espíritu Santo y lo que no es el Espíritu Santo. No hay discernimiento entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces vemos que Salomón, cuando comienza su reinado, pide sabiduría. Sabiduría. No pidió otra cosa. Por esa petición Dios le concedió lo otro que terminó, ¿no es cierto?, llevándolo a la ruina. Pero estamos hablando aquí del Salomón, el jovencito que recibe tan grande responsabilidad y antes de marearse porque no sabía qué hacer, él va donde su Dios, el mismo Dios que tienes tú y que tengo yo, y le pide lo que más necesitamos, sabiduría, para poder discernir, para poder elegir, para poder conducirme conforme a la voluntad de Dios. Si no pido esa sabiduría, no la voy a tener. Encontramos el pasaje homólogo en Santiago 1:5, en el Nuevo Testamento. Salten unos 20 siglos. Santiago 1:5. Cuando tú tomas decisiones, ¿en qué te afirmas? ¿Cómo es que tú tomas una decisión trascendental en tu vida o una decisión sencilla, doméstica? ¿Cómo es que tomamos decisiones nosotros? Si analizas tu vida, analizo mi vida, va a dar una conclusión. ¿Hemos obrado conforme a nuestro propio consejo o conforme al consejo de Dios? La diferencia se tiene que notar. La diferencia se tiene que notar. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y la palabra sabiduría, ¿no es cierto?, incluye ahí también la capacidad de discernir. Necesitamos sabiduría para elegir entre lo que Dios dice y lo que Dios aborrece. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, vaya donde el pastor y pídale que ore por sabiduría. Eso es lo que le gusta a la gente. Écheme la bendición, venga, necesito tomar. No, si tú y yo somos hijos de Dios, el pastor te puede orientar, te puede alentar, te puede consolar, pero no puede hacer la obra del Espíritu Santo, ni debe hacer la obra del Espíritu Santo. Ustedes saben que los ministerios dentro de las iglesias son un acomodo que la iglesia amorosamente ha tomado en virtud de la flojera del rebaño. No estoy hablando de nuestra iglesia en particular, sino que de los ministerios desde que se iniciaron. En la Biblia no aparece el ministerio de niños, el ministerio joven, el ministerio de la familia. No aparece eso.
Porque aquí cada uno de nosotros recibe la verdad, escudriña la verdad y debiera aplicar esa verdad. Y si le falta sabiduría, ore al dueño de la verdad. Pero es más fácil, ¿no es cierto?, recurrir a otros, y es por eso que todos estos milagreros y todos estos falsos maestros, ¿no es cierto?, pululan en tal magnitud, porque es nuestra naturaleza. Si hay alguien que me puede hacer las cosas más fácil, o algo que por lo cual yo pueda hasta pagar a lo mejor, ¿no es cierto?, y de hecho lo hacen, pero que me salte el proceso. Yo no quiero eso de levantarme y orar y arrodillarme. Ahí hay un gallo que te hace así, te va a ir para atrás y recibe el Espíritu Santo, pero al tiro. Yo no sé por qué la gente se coloca atrás para recibir a los que se van para atrás, porque si fuera del Espíritu no se dañarían. Pero saben que no es del Espíritu, por eso los agarran, si no se desnucan. Y bien les vendría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, ¿y qué dice? Y le será dada. A nadie Dios le cierra la puerta, pero para buscarlo conforme a su voluntad. Entonces el discernimiento de Salomón, el discernimiento que es ordenado a Moisés en la ley, el discernimiento que pide Salomón, tiene el propósito de caminar la senda de Jesús, la senda de Dios, la senda del Espíritu Santo. Por eso que dice, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Cuando hacemos o decimos o le atribuimos al Espíritu Santo cosas que no son conforme a la palabra de Dios, nosotros entonces estamos abiertamente blasfemando en contra del Espíritu Santo. En contra del Espíritu Santo. Vamos a ir a Santiago, 1 Corintios 2:14. La palabra en el griego es diacrisis, que significa juicio, juzgar entre una cosa y otra. Aquí está delante lo que voy a hacer. Necesito una medida sobre lo cual yo pueda, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Una medida sobre la cual yo pueda establecer para Dios, por lo tanto, si es para Dios, es para mí que soy su siervo, para ti que eres su siervo, la verdad y a lo que yo me tengo que afirmar. Pero el hombre, versículo 14, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El inconverso, el que no tiene al Espíritu. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Le pueden parecer todas las cosas buenas y correctas. Le puede parecer todas las cosas buenas y correctas. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, no tiene la capacidad de ser conducido a la verdad, a esta norma de conducta, a esta máxima que significa la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. ¿Cómo va a ser tanto? ¿Pero cómo tanto? O sea, no puede ser. Yo no puedo entender un Dios que haga tal cosa ya. No puedo entender. ¿Se dan cuenta? Siempre está cuestionando porque no entiende, porque es el Espíritu el que te guía a esa verdad. Es el Espíritu el que te da el entendimiento. Él es el maestro que enseña su palabra. Él la inspiró. Él inspiró a los escritores, es Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual, que se supone somos nosotros, juzga todas las cosas. Otra vez, juzga, diacrisis, discierne, divide, separa. Tiene un estándar bíblico. Esto se ve bien.
me siento bien, pero no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? Porque no está en su palabra. Es que este otro me dice que él recibió una nueva revelación y por eso es así. La Biblia está completa. No hay más revelación. Lo que estamos teniendo hoy día es iluminación. Se nos abre el corazón como Lidia, la vendedora de púrpura. Su corazón fue abierto. Lo que está diciendo ahí, su entendimiento fue abierto cuando escuchó la palabra. Eso es lo que pasa con nosotros. Vamos descubriendo más y más en la misma palabra. Pero no hay más revelación. Entonces, aunque me siento bien, aunque me desahogué, ¿y cómo es que eso se reafirma en lo falso? Basta con ver la vida de esas personas. Son vidas absolutamente antibíblicas. Personas llenas de odio, personas llenas de rabia, personas llenas donde no hay fruto espiritual. Por eso es que andan de congreso en congreso, de sanador en sanador, de milagrero en milagrero. Porque necesitan y se hacen adictos a ese tipo de ministerios con el único propósito de encontrar alivio. Y no es posible encontrar el alivio verdadero si no es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce a toda verdad, nuestra vida comienza a dar fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Todos estamos faltos en todas esas áreas, pero todos también, si llevamos años caminando en el Señor, tenemos fruto en esas áreas. No es un fruto perfecto, por supuesto que no, pero existe ese fruto, se nota, es evidente, se puede seleccionar. Hay gente que dice, bueno, solo Dios sabe. No. Dios dijo, discierne. El árbol bueno se distingue por su fruto, eso es discernimiento. Si no hay discernimiento, vamos a tener esa mente abierta para recibir cualquier basura, y si recibimos basura, vamos a terminar envenenados. Vamos a terminar envenenados. Por eso es que dice el Señor entonces, pero el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Cuando dice no es juzgado por nadie, no significa que no es juzgado por la palabra de Dios. Lo que está refiriendo es que un hombre espiritual va a ser siempre juzgado por el hombre natural, pero ese juicio no tiene ningún valor. Porque el que nos juzga a nosotros es Dios. ¿Por medio de qué? De su palabra. Soy un hijo obediente, soy un hijo desobediente. El natural puede decir de nosotros, porque ese es el contexto, que estamos locos, que somos fanáticos, que somos esto, que nos rayamos, que aquí, que cómo, que nos creemos esto, que nos creemos este otro, ¿no es cierto? Que estamos juzgando a los siervos de Dios, que quiénes somos nosotros para poner el dedo sobre el siervo de Dios, y toda esta basura que existe para esta caparazón que el mismo pueblo de Dios le construye a estos falsos maestros, ¿no es cierto? Toda esa caparazón es juicio sobre nosotros. Juicio sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber que el juicio al que debemos temer nosotros, siempre, como dice el temor de Dios, es al de Dios. Si estoy andando o no en sus caminos, si estoy aprendiendo o no su palabra. Hebreos 4:12. ¿Quién te juzga a ti? ¿Quién me juzga a mí como cristiano? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne. Doquimazo, separa el Espíritu de Dios por medio de la palabra de Dios, separa lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón, de mi corazón. La palabra de Dios nos penetra
con una espada de doble filo, que era la espada corta que se usaba por los romanos para la pelea cuerpo a cuerpo. No era la espada larga, sino que era la espada corta cuando ya estaban en una franca pelea cuerpo a cuerpo, cuyas estocadas eran mortales. Entonces, la palabra de Dios, por eso es que hacemos el énfasis en la palabra de Dios. Por eso es que la misión principal de cualquier ministerio que se precie de cristiano debe ser la palabra de Dios, la Biblia. Sus ministros, sus maestros tienen que conocer la palabra de Dios, tienen que ser duchos en el uso de esta espada con la finalidad de enseñar correctamente la palabra de Dios. Un maestro cristiano, un pastor cristiano, obviamente no lo sabe todo, porque nadie lo sabe todo. Pero aún en esas instancias donde queda sin una respuesta bíblica, no se pone a inventar, sino que dice, ¿sabes qué? Profundicemos, estudiémoslo, busquemos la palabra en el original, busquemos el contexto, veamos otras versiones, a ver si se nos aclara un poco más. Pero nunca jamás inventa algo, sino que es la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hebreos 5:14. Desde el versículo 11. El apóstol dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué es difícil explicar a veces a las personas la conquista de Canaán? ¿Por qué a veces es difícil explicarle a las personas el sacrificio que se realizaba en el desierto? ¿Cuál era el propósito del sacrificio? La figura del tabernáculo, todo eso. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios no le interesa. No lo estudia. No lo estudia. Porque la gente cristiana, estoy hablando, llegan a Apocalipsis y dicen, ay, pero ¿qué esta cuestión de los 7 cuernos, las 7 cabezas? ¿Por qué? Porque nunca ha leído el libro de Daniel. Daniel todavía cree que es el vecino de 2 casas más allá. Entonces el pueblo de Dios es, desgraciadamente, y esto se hace cada vez más evidente, un analfabeto bíblico, teniendo todos los recursos para ser como dice acá, porque debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Otra vez hay que enseñar, pero ¿cómo y esto? Pero si cómo, hermano, si lo vimos el año pasado, hicimos un estudio de 1 año del Apocalipsis, hicimos un estudio de 1 año de los atributos de Dios, como lo vamos a hacer ahora, hicimos un estudio de 1 año. Es que yo no vine. Está en la página. No tengo internet, mentira. Flojera. Entonces no es difícil engañar al pueblo de Dios. No es difícil que el pueblo de Dios caiga en estas redes. Por eso dice una y otra vez, ¿no es cierto? Él colocó pastores, maestros, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. En Efesios dice, ¿no es cierto? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier estratagema que utiliza Satanás para, ¿qué cosa? Pervertir el evangelio y desviarnos de la verdad. Vuelvo a insistir, somos una generación sensual que queremos sentir las cosas de Dios. Queremos sentir el toque de Dios, pero no nos interesa su palabra. El pueblo de Dios hoy día no sabe qué decisiones tomar en relación a matrimonio, estudio, en fin, las cosas de la vida diaria. ¿Y sabes por qué cuesta tanto decir eso y por qué tanto se equivoca el pueblo de Dios? Porque ni siquiera tiene interés en la voluntad decretal de Dios. Si yo les pregunto cuál es la voluntad decretal de Dios más importante, es la santificación.
la santificación. La voluntad de Dios, que seamos agradecidos. La voluntad de Dios, que estudiemos su palabra. Y así sucesivamente la voluntad decretal. Cuando entonces tú te haces asiduo, constante a la voluntad decretal de Dios, ¿qué va a suceder? Que la voluntad personal va a ser fluida. Porque dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones que están en tu corazón. Si es que te estás deleitando en el Señor, ¿cómo es que me deleito en el Señor? Por medio de su palabra. ¿Cómo me puedo deleitar en alguien que no conozco? Ay, Dios es grande, es maravilloso, es lo más importante para mí. ¿Quién escribió Génesis? Pablo. No sé. ¿De qué trata? No te estoy diciendo. ¿De qué trata Levítico? ¿De qué trata el Éxodo? ¿De qué trata el Génesis? O sea, una panorámica. No sé. Entonces, la situación de analfabetismo voluntario es lo que nos lleva a tener esa fragilidad que nos puede conducir a seguir cualquier viento de doctrina. Nuestra relación con el Señor es muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, y lo vuelvo a reiterar, una relación sentimental, una relación emocional, pero no una relación escritural. No pedimos conforme a su voluntad porque no conocemos la Escritura, no conocemos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que si me falta sabiduría para discernir, se la pida. ¿Cuál va a ser su respuesta? La palabra de Dios. El gran porcentaje de las decisiones que nosotros pudiésemos tomar, hermanos, se encuentran en la voluntad decretal de Dios. Hay cosas que son absolutamente claras, pero vuelvo a insistir, cuando desconocemos la voluntad decretal, cuando no nos interesa la voluntad decretal, vamos a quedar a expensas de nuestra propia sabiduría. Y Proverbios 3.5, anótelo, Proverbios 3.5 dice, no seas sabio en tu propia opinión, en tus propios conocimientos, en tu propia experiencia. No seas sabio en tu propia experiencia. No, busca la sabiduría de Dios, que te va a dar, que me va a dar el discernimiento verdadero. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué cosa? Inexperto. ¿Inexperto en qué? En la palabra de justicia. ¿Qué es lo que marca la experticia de un cristiano? La madurez de un cristiano. La obra que el Espíritu Santo hace conforme a su palabra. El Espíritu Santo guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos lleva a eso y el Espíritu Santo nos da el dunamis, el poder, que no es para hacer estupideces, sino que el poder para poder transformar esa área carnal de mi vida con la cual he luchado 40 años y nunca he ganado una sola batalla, pero el Espíritu Santo me promete que Él me va a dar ese poder. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cada día orar sin cesar. No porque me vaya bien hoy día, no porque me salga esto, no, orar, Señor, haz tu voluntad en mí. Esta área de mi vida está ahí, pero en tu palabra me afirmo y tu palabra dice que soy tu hijo y dice que como tu hijo el Espíritu Santo hace esa obra natural. Yo clamo a ti, Señor, para que tú transformes mi vida, transformes ese fruto que se llama paciencia y que nunca lo he logrado. Bien, dice el Espíritu, levántate, Pepito. Y Pepito sale de su estacionamiento, ¡zan!, se le cruza un auto y le hace una encerrona. Pepito no se da cuenta y no discierne que el Espíritu Santo te va a llevar a eso para que esto que pediste en la mañana se haga carne. Mucha gente pregunta, bueno, pero ¿cómo se hace? Oye, faltan sermones de cómo se hace. ¿Sabes cómo se hace? Haciéndolo. Haciéndolo. ¿Qué quieren? ¿Una receta? Haciéndolo. Perdonando.
teniendo misericordia, discerniendo entre lo justo y lo injusto, tomando la decisión. Tengo esta cosa acá que es pero extraordinaria, con esto salgo adelante, voy a terminar todas mis deudas, todo esto, pero tiene una cosita chica nomás, no hay que hacer un truquín ahí, no es nada, o sea, no hay a comparar con los narcotraficantes, y empieza, ¿no es cierto?, Satanás a darte todas esas cosas. El discernimiento te va a apretar, a llevar al hecho de que no es así, no es correcto. A los ojos de Dios puede que el mundo te diga tonto. Recuerden, el mundo nos va a juzgar. Pero ¿cómo puedes ser tan tonto? ¿Pero cómo se te ocurre? No te creo, te pasaste, a vos te la van a el cerebro. Así va a actuar el mundo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces dice que el alimento sólido, en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Se me acabó el efecto de la desloratadina. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso. Esto está como el 20 de octubre, no se preocupen. Por el uso. Tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento del bien y el mal. En el discernimiento del bien y el mal. Tú entras a un lugar, no como esos tontorrones que entran a un lugar y dicen, aquí no está el espíritu, nadie levanta las manos, nadie se tira al suelo, no hay unción. Péguenle un combo, pero en el Señor sí. No, aquí está el Espíritu de Dios porque estamos recibiendo instrucción de Dios. Y si tú la estás recibiendo, tú tienes el Espíritu de Dios. Y se te está redarguyendo y diciéndote, ¿no es cierto?, que necesitas romper ese círculo de flojera y necesitas hacer, ¿no es cierto?, cuando no te estás justificando, sino que estás recibiendo. Es la primera parte. Y entonces, una vez que estás recibiendo, dices, bueno, ¿y ahora qué hago, Señor? Y el Señor te va a decir fácilmente, comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo. Y te dice, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús iba caminando con Pedro después de la resurrección? Después de la resurrección va caminando Pedro y el Señor, ¿no es cierto? Y supongamos el Señor va comiendo manzanas. Pedro, sí, Señor. Satanás te pidió para zarandearte. Chuta, y Pedro dice, bueno, ¿y qué le dijiste? Que no, pues me imagino que no. ¿No? Le dije que no te faltara la fe nomás. O sea, te va a dar. Te va a zarandear. Que no te falte la fe. El Señor va a permitir que te zarandeen. Que me zarandeen. ¿Sabes dónde? En las áreas más grises que uno tiene, porque necesitamos definirnos en esa área. Y el Señor va a poner cosas. Y si yo no entiendo que es la mano de Dios, porque aquí le echamos la culpa al diablo, a los demonios, el demonio de la flojera, el demonio del sueño, el demonio rojo, y todas esas cosas. Hay algo que es el Espíritu Santo, hay alguien que es el Espíritu Santo que nos da el dunamis para vencer todo eso, pero hay que entrenarlo, no es magia. No es magia, es entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento. Como todas las cosas que el ser humano busca, ¿no es cierto? Perfeccionamiento, requiere entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento. ¿Y qué va a hacer el Señor en ese entrenamiento? Él es el gran entrenador del Espíritu Santo y nos va a poner en circunstancias en las cuales nosotros apliquemos lo que estamos aprendiendo. Y si la persona no entiende eso, va a sufrir mucho, porque va a esperar de Dios algo que Dios no le va a dar. Va a esperar de Dios que se mueran todos los malos conductores. Va a esperar de Dios que la suegra no vaya nunca más. Va a esperar de Dios que la fila no haya fila cada vez que entre a un lugar donde va a pagar o a pedir algo.
Va a esperar del Señor que siempre tenga estacionamiento en todas partes. Va a esperar del Señor que toda la gente sea respetuosa, correcta, adelante, que se va a servir, que esto, que allá. Va a esperar del Señor que todo su entorno sea correcto. Y eso nunca, jamás va a suceder. Va a esperar del Señor que sus hijos sean 10 puntos en todo. Va a esperar del Señor que su esposa sea 10 puntos en todo. Va a esperar del Señor que su esposo sea 10 puntos en todo. Va a esperar y esperar y esperar. ¿Y sabes qué? Se va a morir esperando. Porque nunca va a pasar. Y si no entiendes que la obra de Dios consiste en, como el Getsemaní, la prensa que hacía eso, ¿no es cierto? Comprimía las aceitunas para sacar el preciado aceite de oliva. Jesús fue a orar ahí, no por casualidad, porque la analogía con él era absoluta. Ahí él fue comprimido de tal manera que salió triunfante del Getsemaní. Jesús ganó la batalla de la cruz, no en la cruz misma, la ganó en el Getsemaní, en la previa. Ahí ganó, ahí dice que afirmó su rostro y dijo, vamos, vienen los que me vienen a arrestar. Entonces, discernimiento, entrenamiento, ¿en qué? En la palabra de Dios, en las circunstancias que Dios va a usar, en entender cómo es que Dios trabaja. Si tú eres una persona impaciente, prepárate. Si tú eres una persona rencorosa, prepárate. Si tú eres una persona que te gusta ser a lo mejor el centro de mesa, prepárate. Porque vas a ser ahora ni papata de mesa te va a dar. Nadie te va a pescar, a nadie le va a interesar lo que tú digas. Y Dios te va a usar, te va a trabajar. Por eso es que la gente llama bendición a muchas cosas que son una maldición. ¿Para qué? Para la transformación del carácter. Por eso dice, dad gracias a Dios cuando son sometidos a prueba. Yo no quiero ser probado en mi naturaleza carnal. No crean que uno está pidiendo ser probado, prueba. No. Pero va a venir. ¿Y sabes cuál es la única confianza? Que el que me da la prueba me da la salida porque su palabra lo dice. Yo me afirmo en su palabra. Él nunca me va a apretar más allá de lo que yo puedo resistir. Yo no conozco mis límites, pero Él los conoce. Y si me está dando esto, es porque Él sabe que yo puedo salir de ahí y Él mismo me va a extender la mano. Él me mete, Él me saca. Él me bota, Él me levanta. Pero lo va a hacer. Lo va a hacer. Finalmente, para que vayan al remate de la pampilla. 1 Tesalonicenses 5. Con este pasaje lo vamos a analizar en profundidad la próxima semana. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12 en adelante, hasta el 24. Con énfasis en el versículo 21. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden el Señor y os acarician. Os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima. Están obligados. Y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Nosotros somos campeones. Este es para la otra semana. Un aperitivo. Nosotros, la Biblia, cuando veamos el tema de, por ejemplo, de los falsos maestros, los lobos, nosotros somos súper cariñosos con los lobos. Señor lobo, siéntese ahí. ¿No es cierto? Señor lobo, pase. Señor lobo, lo invito a tomar té. Señora loba, venga a mi cumpleaños. Así somos nosotros porque somos sentimentales. Cuando la Biblia dice, apártate.
Apártate de los tales. Ni siquiera le des el saludo. Chuta. Aquí queda. Es que nos queda grande la Biblia. Porque somos una generación mimada. No sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Hasta el púlpito le pasamos a los lobos de repente. Hay que tener cuidado, hay que discernir. Esta es la iglesia del Señor y es nuestro trabajo y deber supremo mantenerla limpia, sin mancha y sin arruga. Esa es la función. A veces se nos arruga, claro, pero hay que rápidamente plancharla y hay que rápidamente hacer las cosas. No es fácil, hermano. No es fácil, ni para ti ni para mí. Pero tenemos que dar un paso más allá del que estamos hoy día. Y la única forma de hacerlo es por medio del entendimiento de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo, que va a hacer justamente colocar todas aquellas cosas que nos van a hacer perfeccionar aquella área imperfecta. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. ¿Cuál es la voluntad de Dios decretal? Estar siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya con esas tres cosas, tú tienes una panorámica acerca de cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Primero, estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo. No apaguéis el espíritu. No menosprecéis las profecías. La palabra profecía aquí no es oráculo, que significa el futuro, sino que es la palabra, la Biblia. 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Examinarlo todo y retener lo bueno. Esto es en relación a la Biblia. Si se te ha predicado hoy día en la mañana la palabra de Dios, hay cosas que tú tienes que examinar, igual que los bereanos, ¿no es cierto? Hay cosas que tienes que desechar. A lo mejor el ejemplo que di, algo que no dije correctamente, está bien, pero te tienes que quedar con la palabra. Esto, examinarlo todo y retener lo bueno, no es para decir, oye, fui a misa y ¿sabes qué? Que hay una cosa que me gustó de ahí. No, porque está todo malo. ¿Me entienden? No se trata de eso. O me encontré con una persona que te dijo, otra persona que acá, que es mormoto, y ¿sabes qué? Que, pucha, hay puntos de encuentro, entonces me quedo con eso, retener lo bueno. No es eso. De ahí no se puede retener nada. No importa que las palabras hayan sido coincidentes con, van a haber muchas palabras coincidentes con, pero no es ahí donde está aplicado este pasaje. Este pasaje está aplicado en que cuando se predica la palabra de Dios, hay cosas que hay que dejar afuera. A lo mejor el ejemplo que te di no es atingente a ti. Tú tienes otro ejemplo, tienes otra realidad, pero el principio es el mismo. Te quedas con el principio. Pero no es empezar a ver entre las cosas que no son de Dios, si hay algo de Dios. Aprendamos a pensar en absoluto, hermanos. O es de Dios o no es de Dios. Dios no es un Dios dividido. Dios es un Dios absoluto. El Dios absoluto, no un Dios, porque eso daría lugar a que hay otros. No hay otro Dios. Nuestro Dios, el único Dios verdadero, es absoluto. Y eso debe ser parte también de nuestro discernimiento. La próxima semana vamos a ver esto, porque tiene que ver también con el discernimiento de espíritus, que no es discernir demonios, sino que es discernir enseñanza. ¿Nos ponemos de pie para orar? Me dirijo en este momento a las personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo, a hacerle esta invitación única, esta invitación eterna, a convertirse en un hijo, una hija de Dios. No es una invitación a que tu vida mejore. No es una invitación a que tus cosas prosperen. Es una invitación a una cruz, a los pies de un hombre llamado Jesucristo,
Dios mismo encarnado en favor de nosotros, que derramó toda su sangre en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, de los tuyos y de los míos. Y el llamado es a tomar esa cruz y a seguirle. Parece una invitación poco atractiva, pero te digo que es la obra más grande y la razón más importante por la cual tú puedes llegar a vivir. La transformación que el Señor produce en nosotros es algo que no se puede explicar, solamente se puede vivir. Y nuestras vidas, con lo imperfecto que son testimonio de que ese Espíritu Santo nos ha guiado, nos ha llevado, y que hemos sabido de alguna manera llevar esa cruz como símbolo del sacrificio que día a día tenemos que hacer en función de discernir entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El cristianismo no es un pasatiempo, el cristianismo no es una moda, el cristianismo es una muerte a tu yo y una vida al Señor Jesús, al Espíritu Santo. Si tú quieres esta mañana aceptar esa invitación, yo te pido que tú ores conmigo, con fe, con el convencimiento de que el Señor ve tu corazón, conoce tu verdad, conoce la realidad de tu vida, y que no importa cuál sea esta, sino que lo que importa es que tú le abras la puerta de tu vida al Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo va a venir a morar en ti. No solo te dará vida eterna, y tengo que decirlo porque si no el Evangelio no estaría completo, también te salva del infierno eterno. La salvación no consiste en salvarte de tus malas decisiones, no consiste en darte una mejor vida, como lo dije. La salvación consiste en que si tú te conviertes hoy al Señor, cuando te toque la partida de este mundo, tengas la certeza de que no irás al infierno, sino que irás al cielo eterno con el Señor. Esa es la promesa, esa es la razón de nuestra fe, ese es el Evangelio, esa es la maravillosa noticia que yo te invito a que tú recibas el día de hoy. Repite conmigo esta oración, consciente de cada una de las palabras que he dicho antes. Señor Jesús, en esta hora me presento delante de ti, reconociendo todos mis pecados. Por lo mismo te pido perdón y te abro la puerta de mi corazón, la puerta de mi vida, para que tú entres y seas desde hoy el Salvador y Señor de toda mi vida. Te entrego cada área de mi vida para que tú traigas la luz. Te entrego, Señor, todo lo que soy para que tú desde hoy hagas conforme a tu voluntad. Gracias por librarme del infierno. Gracias por darme el cielo. En tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración, que son palabras, que no es un formato, y lo has hecho sinceramente, entonces el Señor dice que efectivamente el Espíritu Santo hoy mora en ti y eres mi hermano, mi hermana. Has nacido de nuevo. Y como tal necesitas cuidado, alimentación, dirección en los primeros años hasta que te conviertas en un maestro de la palabra y seas capaz de conducir a otros también. Por eso es que necesitas la iglesia, y te abrimos las puertas de nuestra iglesia con todo corazón para poder ser aquellos que te ayuden en este proceso inicial, que sin duda va a llegar el momento en que tú ayudarás a otros también, así como fuimos ayudados nosotros.